Hola, buenos días. Yo soy Sandra Navarro, soy neonatóloga asesora de la Corte Materno-Perinatal de Compensar y el día de hoy, que estamos celebrando el Día del Niño, pues vamos a hablar acerca de todo lo relacionado con el estilo de vida saludable que deben tener nuestros niños. Entonces, ¿qué es el estilo de vida? El estilo de vida quiere decir todo ese conjunto de procesos, de comportamientos y de eventos que ocurren en torno al desarrollo de un individuo como persona y el desarrollo del individuo en sociedad. Entonces, cuando hablamos de estilos de vida y involucramos tantos procesos, queremos reflejar y digamos que reforzar la idea de que el estilo de vida no solamente se trata de una condición física que debe tener el niño, sino de una condición mental y emocional. Y es por eso que todas esas situaciones, esas condiciones que queremos proyectar e impulsar en el niño deben hacer que se desarrolle de una manera más saludable, mental, emocional y físicamente en la sociedad. Y eso es lo que finalmente no, le puede llegar a dar a largo plazo ese bienestar, esa satisfacción personal y un desarrollo pleno de su personalidad. Entonces, ¿qué incluye este estilo de vida? Saludable. Entonces, empezando, el estilo de vida debe estar reflejado con base en el entorno en el que se encuentra desarrollado el niño y su crecimiento. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hablar del estilo de vida? Entonces, como digamos que para la sociedad en general, lo más importante resulta ser la parte física, entonces vamos a empezar a hablar por todo ese desarrollo físico. El desarrollo físico empieza desde el momento de la concepción, desde el momento en que se planea tener un bebé. Entonces nace el niño y lo ideal es que pues digamos que venga con unas condiciones de salud dadas por un peso establecido de una talla establecida. Entonces, con base en eso ya uno empieza a reforzar las ideas de la alimentación. La alimentación inicialmente, pues ya todos sabemos que la alimentación debe estar dada por leche materna y en la medida que va creciendo y desarrollándose el niño, a los 6 meses empezar a incluir otro tipo de alimentación, la alimentación complementaria. Y esa alimentación complementaria es lo que a largo plazo le va a permitir también establecer unas fortalezas en todas las condiciones de salud, porque gracias a una buena alimentación, a una alimentación lo que se encuentra denominado con la frase, con la palabra CESA, que quiere decir completa, equilibrada, suficiente y adecuada, pues el niño empieza a adquirir esas herramientas para tener una nutrición balanceada. Entonces, esta nutrición debe tener unos componentes de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, vitaminas y el agua. ¿De acuerdo? Entonces es fundamental que el niño, desde que el momento de la concepción, empiece a recibir toda esa información a partir de una adecuada nutrición de la mamá y posteriormente con la inclusión de la alimentación complementaria desde los 6 meses. Entendiendo y reconociendo que ellos tienen que empezar a adquirir también sus procesos de selección de alimentos, porque desafortunadamente nosotros como adultos muchas veces consideramos que lo mejor es dar, por ejemplo, sopas y resulta que tal vez la sopa no es lo mejor para el desarrollo del niño y es por eso que también debemos dejar un poco de lado ser tan estrictos y tan rigurosos con las costumbres que tenemos para la inclusión de la alimentación y empezar a permitir y a recibir información de profesionales, nutricionistas o pediatras que den todas esas recomendaciones de qué es lo que le beneficia al niño, sumado a la cantidad de alimentos que deben recibir. ¿Cierto? Nosotros en nuestra sociedad colombiana queremos manifestar el afecto mediante la alimentación y muchas veces pensamos que el dar más quiere decir que amamos más. Y hay que entender que los niños tienen una capacidad gástrica y que no siempre el niño va a comer lo mismo que el adulto y mucho menos va a comer, o sea, si tengamos dos niños de la misma edad, cada uno tiene digamos que sus necesidades y su capacidad de alimentación de una manera diferente. Entonces, por eso que también dentro del proceso de alimentación vamos a empezar a hablar de esa capacidad de decisión que va a tener el niño, de la libertad de escoger qué le gusta, qué no le gusta y la cantidad de alimento. Obviamente todo esto pues debe ir de la mano por una persona que lo va a ir asesorando, ¿sí? Tampoco se trata de dejar que el niño deliberadamente escoja y haga lo que quiera con su proceso de alimentación, porque pues de esta manera pues ya todos sabemos y reconocemos que el niño pues definitivamente va a preferir los dulces que las verduras, ¿cierto? Pero es hacer un ambiente más o menos amable, un ambiente gentil para que el niño tenga la capacidad de hacer esa selección adecuada de alimentos, educando.
Recordemos que una manera muy fácil y la principal manera de enseñar al niño es con el ejemplo. Entonces, si yo como adulto, como papá o como mamá, le doy las herramientas al niño para decir que es mejor que escoja, por ejemplo, una fruta que un dulce, pues seguramente el niño va a crecer con esa mentalidad, ¿cierto? Entonces ahí ya vamos a empezar a fortalecer esa parte del estilo de vida saludable, que es la adecuada nutrición, la adecuada selección de alimentos, para que el niño, pues desde pequeño, empiece a entender por qué debe consumir un cierto tipo de alimentos y tratar de evitar otro tipo de alimentos que lo que pueden hacer es crear condiciones nocivas en todo su desarrollo. Les había mencionado antes que es muy importante la ingesta de agua y sobre todo los niños que por su gran actividad física y tienen un metabolismo acelerado, pues tienen mayor pérdida de líquidos y es por esto que es importante empezar a acompañar siempre la toma de alimentos con el agua. ¿Cierto? Desafortunadamente en Colombia preferimos muchas veces la ingesta de jugo, reconociendo que es mejor consumir la fruta entera y para la sed, el agua. El agua es lo más saludable. Entonces ya vamos con dos herramientas para construir niños con hábitos, con estilos de vida saludables, que es la buena alimentación y la ingesta adecuada de agua. De esta mano, en su proceso de crecimiento y desarrollo, vamos a empezar a involucrar todas las estrategias y la enseñanza en torno a la higiene. Entonces recordemos que la higiene también forma parte de la salud y la higiene en los niños, pues en un principio es el baño que le proporcionamos nosotros, pero a medida que va creciendo, pues el baño es enseñarle a cómo debe asear todos los orificios, hacer los dientes, hacer un adecuado cepillado de dientes, hacer los genitales, y de esta manera, en la medida que vamos educando y enseñando en todo lo relacionado con la higiene, también vamos a empezar a reforzar y a educar en todo lo relacionado con el respeto y el cuidado del cuerpo, ¿cierto? Entonces, ese respeto y cuidado del cuerpo parte del hecho de aceptarme como soy. Entonces, hay que enseñarle al niño a reforzar todas esas conductas positivas de que su cuerpo es absolutamente perfecto y de que por eso tiene que cuidarlo y respetarlo y hacerlo respetar. Entonces, de esa manera, digamos que en las situaciones en las que uno le enseña al niño a cuidarse, a mantenerse limpio, va a empezar a reconocer también cuáles son las partes de su cuerpo y quién puede acceder a esas partes de su cuerpo. Entonces, vamos agregando nuevos elementos y nuevas herramientas para ese estilo de vida saludable, como son el tener la capacidad de cuidar y respetar su cuerpo y tener la capacidad de decisión para decir no. No quiero que me toques, no quiero que me mires, ¿de acuerdo? Entonces, eso también empieza a ayudarnos para que el niño, cuando el niño se encuentra, digamos, en ciertas circunstancias de peligro, pueda reconocerlas y actuar. Y si no, por su condición de pues vulnerable, no es capaz de actuar, al menos que pueda contar que algo está sucediendo y que no está bien. Entonces, miren cómo ya vamos incluyendo diferentes condiciones que nos ayudan a ir construyendo esa personita que queremos que tenga las herramientas para que se defienda en una sociedad, para que asuma su rol como persona y para que pues tenga ese desarrollo y esas condiciones de autocuidado. Entonces vamos con una alimentación adecuada, con una ingesta de agua adecuada, con estrategias de higiene y con la aceptación, el respeto y el cuidado de su propio cuerpo, ¿cierto? Entonces ya de esta manera vamos a empezar a reforzar unos sentimientos y unas emociones que deben estar implícitas en el desarrollo siempre de cualquier niño y es la autoestima, la seguridad y el respeto. Entonces, si vamos construyendo a niños que tengan esas herramientas, pues seguramente también vamos a tener niños o personas ya adultas que tengan unos sentimientos que desafortunadamente se han perdido con el tiempo, que son esa capacidad de tener compasión por el otro, de tener empatía, de tener respeto, de aceptar que todos tenemos unas condiciones diferentes, tanto físicas como conductuales, y que es por esto que esta diferencia es lo que tenemos que valorar y tomar como fortaleza las diferencias que tenemos entre las personas para poder desarrollarnos en sociedad, ¿cierto? Y al enseñarle a los niños a aceptarse, a respetarse y a aceptar el entorno, pues también vamos a permitir que existan unas mejores relaciones sociales, ¿cierto? Entonces, dentro de esas relaciones sociales voy a estar mirando el teléfono, pues porque como esto es digamos que es algo bilateral en el que estoy yo solamente visible, pero también ustedes están participando con todos sus comentarios e inquietudes, pues por eso voy a estar revisando el teléfono para dar respuesta. Entonces, dicen que, perdón, voy leyendo.
una de las preguntas que dicen es, en estos días de encierro, ¿qué podemos hacer para que no se aburran, para tenerlos activos? Pues entonces, digamos que continuando con la información que les doy para construir personas con estilos de vida saludables, pues ya viene ahí a participar el juego. Entonces, la creatividad forma parte del desarrollo de cualquier ser humano. Y desafortunadamente, por estar tanto tiempo con todos estos medios interactivos, dejamos de lado la capacidad de creatividad que pueden tener los niños. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que los niños se encuentren activos? Construyendo juegos, construyendo estrategias para que ellos, por ejemplo, elaboren sus propios juguetes con materiales que tengan en casa, que se dediquen a la pintura, a la construcción, al desarrollo de cuentos, por ejemplo, cuentos ya sea de manera escrita o de manera verbal, es una manera importante. Hay una frase importante que leí hace un tiempo que decía, di no a la televisión y sí a los libros. Entonces, definitivamente la lectura es una herramienta fundamental para que los niños, además de adquirir conocimiento y adquirir estrategias de lenguaje, pues también tengan pues, esa capacidad para crear y para construir un ambiente, así sea imaginario, pero que le permita ser más creativos y construir esos nuevos juegos, ¿cierto? Hacer actividades en familia es muy importante y que esas actividades sigan reforzando las condiciones positivas de los niños. Desafortunadamente, como adultos nos dedicamos a decir al niño no puede, no haga, estás mal, y todo eso lo que hace es reforzar unos sentimientos de culpa, de rechazo y de reproche que van a vulnerar más al niño y van a bajar su autoestima. Entonces, por eso es importante hacer todo en una proyección del sí eres capaz, sí lo puedes hacer, y esto también está implícito en el juego. Entonces, formar esos grupos de juego, de actividades entre padres, hijos, que cada uno tenga su rol, pues es lo más importante. Y enseñarle de esta manera también a perder. Muchas veces queremos niños perfectos, queremos niños que sean los mejores en el colegio, que sean exitosos profesionalmente a largo plazo, y dejamos de lado ese poder que podemos tener nosotros en ellos, un poder negativo de construir personas que tengan menos capacidad de aceptación frente a la pérdida o el fracaso. Entonces, esto también es importante porque si construimos niños dedicados a la perfección y dedicados a que siempre tienen que ganar, pues son niños que a largo plazo, ante cualquier pérdida, pueden tener comportamientos nocivos para sí, hacerse daño o caer en procesos ya más fuertes como la depresión o intentos de suicidio. Entonces, por eso es tan importante que el niño, así como adquiera esas herramientas de autocuidado, de respeto y de aceptación, tenga herramientas para que sean capaces de aceptar la pérdida en diferentes situaciones. Y pues en este caso lo que estamos hablando, que es todo relacionado con el juego. Entonces, lo más importante es buscar y tener la creatividad para construir en casa juegos, involucrar al niño en todas las actividades, no solamente las actividades académicas que entiendo que pues, muchos colegios están dejando labores para hacer en casa, pues también podemos hacer eso, incluirlo en las actividades de casa, que el niño no solamente haga las tareas del colegio, haga actividades de juego con su familia, sino que también forme parte de todo lo relacionado con el orden en el hogar. Obviamente esto destinado de acuerdo a la edad en la que se encuentra el niño. Pero si, por ejemplo, si tenemos un niño de 5 años, el niño de 5 años ya tiene que tener la capacidad de mantener sus juguetes en orden, entonces pues decirle, bueno, listo, vas a salir, vas a jugar, vas a sacar todo lo que tú quieras de la habitación, pero nuevamente vamos a ponerlo en la caja donde están los juguetes, por ejemplo. Enseñarle a lavar su ropa interior, enseñarle a tender la cama, eso también hace que el niño empiece a adquirir esa responsabilidad y esa disciplina, y a entender que es importante el cuidar sus cosas también, ¿cierto? Y que tenga ese manejo del tiempo, porque pues me imagino que muchas veces cuando tienen niños en la casa y están agotados y además tienen que los padres responder por trabajo virtual, no es tan fácil. Entonces, en la medida que el niño empiece a incorporarse dentro de una dinámica familiar, pues él va a entender que también tiene sus roles y que su rol no es solamente pedir y pedir, sino que también tiene una responsabilidad y una participación activa en el desarrollo de ese entorno familiar. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué otro dice acá. ¿Cómo lograr hábitos como el lavado de los dientes en los niños? La mejor forma de crear esos buenos hábitos es con el ejemplo, tanto para el cepillarse los dientes como para la alimentación, como el hacer el ejercicio.
Entonces los dientes es sencillo cuando ya el niño, el cuidado de los dientes se empieza a dar desde el momento de la lactancia, solo que en ese momento como que uno no le refuerza tanto porque no hay dientes, simplemente hay encías, pero desde ese momento uno tiene que empezar a hacer un aseo adecuado de la cavidad oral con, pues digamos que con elementos, con toallas o con algo suave que no suelte mota y empezar a limpiar la encía cuando existen esos residuos de leche materna. Posteriormente, cuando ya empieza la aparición de los dientes, entonces venden unos dedos especiales para hacer el ejercicio y la limpieza de las encías y el niño empieza a educarse. Y la medida que el niño va creciendo, ya que empieza a entender mucho más, digamos que sobre el año, que ya empieza a ver y a entender que la mamá o el papá se están cepillando los dientes después de comer, entonces empieza uno a crear, no pelear. Nosotros somos impositivos. Desafortunadamente el adulto es una persona controladora y quiere mantener todo en orden y considera que todo lo que dice está bien y resulta que el niño no necesariamente va a entender mediante las órdenes y las imposiciones, sino mediante el ejemplo. Si él ve que yo hago algo como mamá o como papá y que eso tiene un efecto beneficioso en mi desarrollo, pues seguramente él va a ir aprendiendo y va adquiriendo esas herramientas. Entonces ya cuando el niño empiece a crecer y que tenga la habilidad de sujetar el cepillo de dientes, entonces tú le dices, como mamá, como papá, bueno, vamos a empezar a limpiar los dientes, eso es importante, porque los dientes nos sirven para hablar, para masticar, para sonreír, y él va a empezar a entender y a quedarse todo eso en la cabecita, favoreciendo pues su adecuado desarrollo. Entonces, siempre la mejor manera de educar es mediante el ejemplo. Entonces, que en el momento, por ejemplo, toman el desayuno, y después de tomar el desayuno, entonces van mamá o papá o los dos con el niño al baño, que él se mire al espejo y que en el espejo haga el seguimiento de los movimientos que ustedes le están indicando. Entonces, de esa manera, él va a empezar a aprender que esta actividad no sea tormentosa para el niño, es decir, que no sea motivo de regaño, que no sea motivo de agresión o de lesión, porque a veces el papá desesperado lo que hace es obligarlo y termina lesionando la cavidad oral, la lengua, las encías o los dientes. Entonces, pues, tratar de que todos los procesos de desarrollo en el niño sean procesos tranquilos, sean procesos gentiles, porque de lo contrario, pues el niño va a empezar a generar rechazo y va a decir, ya no quiero cepillarme los dientes. ¿Por qué? Porque es que mi papá me maltrataba la encía cuando me enseñaba de pequeño, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es eso. Y en la medida que va creciendo, pues entonces ya después no enseñarle solamente a cepillarse los dientes, sino a hacer el uso adecuado de la seda dental, ¿de acuerdo? Entonces, el ejemplo para mí siempre va a ser lo más importante para que los niños aprendan. Siempre que estén mamá o papá o los dos con el niño frente a un espejo y que él visualice cómo es el movimiento y explicarle siempre la razón y el beneficio de cada conducta es lo más importante. Los niños de hoy en día no solamente reciben órdenes y dicen sí o no frente a la orden, sino siempre se cuestionan. Y eso es muy importante, el cuestionarse por qué estoy haciendo eso. Entonces explicarle por qué tienes que cepillarte los dientes. Porque si no te cepillas los dientes empiezas a oler mal, tu boca empieza a oler mal. Porque si no se te dañan los dientes y se pueden caer. O se te dañan los dientes y tenemos que ir al odontólogo para que te haga procedimientos que en ocasiones pueden ser dolorosos. Porque si no te cepillas los dientes adecuadamente, te puedes enfermar del estómago, por ejemplo, ¿cierto? O si se te caen, ya después no tienes digamos que las herramientas para poder masticar. Entonces siempre hay que enseñar al niño mediante el ejemplo y mediante la explicación. Hay que ser absolutamente razonables en eso con los niños y siempre explicarles y reforzarles todo. Bueno, por ahora pues parece que no hay más, entonces vamos a seguir hablando acerca del desarrollo de los estilos de vida saludables, ¿cierto? Entonces, íbamos en todo el proceso de respeto, de autocuidado y aceptación del cuerpo, ¿cierto? Sumado a las estrategias que también hablamos acerca del juego y el juego en familia y la inclusión en las actividades laborales. Ahora, no digamos que no es nuevo para nosotros reconocer que existe el maltrato infantil y que este maltrato infantil se puede ver en diferentes áreas, no solamente en el entorno familiar, sino en el entorno social, en el entorno escolar, y por eso nuevamente refuerzo la idea de que tenemos que construir personas seguras, personas con autoestima, que se respeten y se valoren como son, porque de esta manera empiezan a reconocer que así el otro no me acepte como él considera que debo ser, yo tengo que aceptarme y que eso es lo más importante. Entonces tenemos que reconocer las conductas específicas que ciertos niños maltratados pueden llegar a tener. Y lo que les decía, entonces el maltrato puede ser proveniente desde el interior del hogar como desde afuera. Entonces por eso que aquí tenemos que ser garantes de ese bienestar, no solamente los padres, los familiares, sino también los docentes o las personas que se encuentren alrededor del niño, porque
existen ciertas conductas que nos pueden servir como señales de alarma para identificar ese posible maltrato, reconociendo que el maltrato no solamente es físico, o sea, no solamente yo puedo hacer maltrato físico golpeando a un niño, gritando a un niño, sino un maltrato emocional, un maltrato psicológico, un maltrato por abandono. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo reconocer ese maltrato? Por ejemplo, niños que tengan cambios de conducta con el otro, entonces, niños que se encuentren absolutamente ensimismados, callados, silentes y aislados del entorno social, o niños que se vuelvan agresivos, niños que tengan los dos comportamientos extremos en cuanto a la alimentación, que ingieran muchos alimentos y que terminen con obesidad, o que por el contrario sean niños desnutridos que no quieran comer, niños que tengan un mal rendimiento escolar, o niños que agreden a sus compañeros en el colegio, ¿cierto? Ahorita que estamos hablando tanto del matoneo, del sabotaje, pues muchas veces esos niños que realizan esas conductas agresivas con otros niños pueden ser niños que están viendo eso en su hogar, niños maltratados, que no saben cómo expresar sus emociones y esa es la manera de hacerlo. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que dice Marta Liliana Rosso, dice, ¿cómo manejar episodios de frustración y las emociones en los niños? Entonces, primero, hay que tener un autocontrol como padres. Muchas veces cuando los niños están en una situación extrema, en que los padres no somos capaces de contener esas emociones, lo que hacemos es impulsarlos a que sigan con esa situación extrema. Por ejemplo, cuando el niño está haciendo una pataleta o quiere algo y se enoja y llora y grita, el adulto lo primero que tiene que hacer es respirar profundo, morderse la lengua y tranquilizarse. Porque de otra manera lo que va a hacer es empezar a hablar con el niño reflejando la agresividad, el enojo, la frustración o la tristeza que tiene él. Entonces el adulto termina gritando más, insultando más, peleando más, y no es lo que necesitamos. Entonces por eso hablamos de la contención emocional. Y es que cuando el niño, que tiene todo el derecho de manifestar su frustración, su tristeza, su enojo, lo que tenemos que hacer es contenerlo con ¿qué? Con palabras que le den tranquilidad, con abrazos, y de esa manera el niño va a empezar a calmarse. Y luego tenemos que buscar la solución a la situación. Vuelvo y repito, mediante el razonamiento de las situaciones y de los eventos que ocurren. No quiere decir que podemos razonar todo en la vida. Desafortunadamente las emociones y los sentimientos no siempre se los podemos razonar. Me refiero a que tenemos que buscar la explicación de toda la situación. Por ejemplo, si el niño perdió un juego y eso lo anula totalmente, hace que llore, 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 entonces tienen que explicarle que la vida se trata de ganar y de perder y de tener un equilibrio, y que perder no siempre es malo, que el perder puede formar parte de la motivación que tenemos para seguir construyendo y para seguir mejorando lo que estamos haciendo, que un juego es un juego y que por lo tanto si ganemos o perdemos forma parte de la diversión, ¿cierto? Entonces es nosotros tener como esa capacidad de tranquilizarnos primero antes de abordar una situación, porque la frustración del niño no siempre es una frustración que proveniente, por ejemplo, de el no obtener, sino de perder algo. Entonces tenemos que nosotros tranquilizarnos, y en el momento en que nos hacemos tranquilizarnos, pensar qué es lo que está pasando y qué es lo más importante en ese momento y por qué se está presentando esa frustración en el niño, esa tristeza o toda esa serie de sentimientos negativos. Entonces el niño, en algo tan sencillo como puede ser para nosotros un juego, entonces el niño perdió el juego, decirle tranquilo, perdiste el juego porque perdiste, vamos a mirar qué pasó, cómo podemos solucionar para que no vuelvas a perder. Y de lo contrario, si no importa, es un juego y ya no va a pasar nada más. Más adelante, cuando ya empieza a tener unas situaciones más complejas y no solamente el juego, la pérdida en el juego, sino por ejemplo la pérdida de una materia o algo, pues igual hay que tratar de buscar soluciones, hay que construir personas resolutivas, que la solución de los problemas se vea a través de la calma siempre, de enseñarle que mediante los gritos, mediante los golpes no vamos a tener ninguna reflexión positiva y no vamos a resolver ninguna situación, sino que por el contrario, tratando de mantener la calma y esos sentimientos positivos, podemos empezar a considerar las soluciones que tenemos a las situaciones. Yo siempre he pensado que nosotros tenemos un abecedario, y ese abecedario nos sirve para decir que no solamente las cosas se pueden resolver de una manera, sino de diferentes formas, y es de esa manera que también tenemos que enseñarle a los niños a decir, si de esa manera no pudiste hacer algo, no quiere decir que no seas capaz de hacerlo, simplemente tenemos que cambiar la manera para que tú puedas resolver esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, aceptar que no siempre tenemos el control de los procesos, de las situaciones que ocurren alrededor, que no siempre vamos a tener los resultados que esperamos, y eso no quiere decir que las cosas las hagamos mal, simplemente no podemos controlar absolutamente todas las aristas que pueden tener las situaciones, y esto pues forma parte de esa aceptación, ¿cierto? Entonces es tener sabiduría y humildad
para asumir todos los procesos, para entender que la vida no es de una sola manera, que no es blanco y negro como nos han enseñado muchas veces, sino que está llena de matices y que todos esos matices somos nosotros los encargados de ponerles el color, el tono y la intensidad que queramos para que pues finalmente las cosas siempre estén a nuestro favor, los momentos malos siempre van a tener algo bueno que dejarnos y que enseñarnos, ¿de acuerdo? Espero pues haber resuelto más o menos esa inquietud. Pablo Andrea Ortiz dice, ¿desde qué edad le puedo enseñar a ir al baño? Mi niña tiene 13 meses. Desde ya, Pablo Andrea, le puedes enseñar. Entonces, hablando, reconociendo que son dos procesos, ¿no? Primero es el de orinar y luego el de hacer deposición. Entonces, el de orinar es que la niña esté pues con su pañal, no sé cómo le estás educando, si tiene pañal ya me imagino, y cuquitos encima, entonces simplemente es llevarla de manera frecuente al baño. Entonces, ir, decirle vamos a orinar, es importante porque ya estás grande, porque ya vamos a quitar eso para que uses los panties solos sin tener que utilizar pañal. Entonces, le pones la vasenilla, que también igual sea un ambiente agradable para ella y que sea a la altura de ella. Hay veces que uno ve que empiezan a educar a los niños poniéndolos en el mismo inodoro del adulto y eso está mal porque la niña siempre tiene que apoyar, tanto niñas como niños, siempre tienen que apoyar los pies en el suelo para que no vayan a tener como una especie de desgaste de los músculos perineales, entonces por eso es importante que tenga el apoyo para los pies y sentar. Entonces la sientan y empiezan a hacerle, por ejemplo, a echarle un poquito de agua fría, abrir la llave para que ella tenga esa sensación y empezar a educar, y eso sí lo tiene que hacer de manera recurrente. Así como uno tiene mentalizado que tiene que desayunar, almorzar y cenar, pues de la misma manera tiene que empezar a poner unos horarios para ir al baño. Entonces puedes empezar, por ejemplo, cada 2 horas llevarle al baño, la vasenilla, sentarla y decirle, bueno, vamos a orinar. ¿Listo? Y esa es una manera. Y reconocer, y entonces durante el día también en la medida que tú veas que está orinando, decirle, bueno, como acabas de orinar, vamos a quitarte el pañal. Y si la niña, y la dejas digamos, en unos zapaticos que sean fáciles para lavar, en la ropa interior, y si la niña se orina, pues decirle, no pasa nada, entre las dos vamos a limpiar, y la próxima vez que tengan las ganas de orinar, vamos a ir al baño y me vas a indicar, y ya, es como una especie de juego para ella. Y ya, pues posteriormente cuando quieran empezar a quitar el pañal para el asunto de las deposiciones, entonces ahí sí tenemos que apoyarnos en el reflejo gastrocólico. El reflejo gastrocólico es que cuando yo ingiero alimentos, automáticamente me dan ganas de ir al baño. Entonces, después de que la niña ingiera los alimentos, esperar más o menos unos 15, 30 minutos, igual llevarla y sentarla a la vasenilla, dejarla ahí unos 10 o 15 minutos y decirle, acabaste de comer, ahora tu cuerpo va a empezar a procesar los alimentos y va a producir el popó, entonces vamos a hacer popó. Y ya, entonces el reflejo gastrocólico ayuda mucho más porque eso es la estimulación después de comer y las ganas de ir a hacer popó. Entonces, después de comer, ya lo que les dije, esperan más o menos una media hora, van y se sientan, y haga o no haga, la van a dejar ahí 15 minutos. Y eso lo van a hacer después de cada alimentación y lentamente va a ir entendiendo y aprendiendo. Bueno, aquí qué más. Ah, no, por ahora no más. Listo. Entonces, mientras llegan más preguntas, vamos a continuar con la parte del maltrato. Entonces, reconocer ciertas conductas anómalas que puede llegar a tener el niño, como los cambios en la alimentación, cambios en la relación con el entorno familiar, son fundamentales, porque nosotros debemos reconocer de manera temprana, porque si no lo reconocemos de manera temprana, son esos niños maltratados física, emocional o psicológicamente, los que a largo plazo son niños que no tienen esa aceptación de la frustración, son niños que pueden entrar en procesos de depresión, en procesos de autoagresión o de agresión al entorno o de suicidio. Listo. Andrea Ruiz nos pregunta, mi hijo tiene 13 meses y está muy brusco con nosotros los papitos y el hermano, anda muy mal geniado. Entonces, Andrea, hay que mirar qué está pasando, qué cambios ha tenido el niño en el entorno, cambios como, por ejemplo, problemas entre la pareja, entre los padres, problemas con el hermano, problemas en el colegio, si ya se encuentra en el colegio, tiene 13 años, está muy pequeño, 13 meses, si tiene problemas porque no entiende algo que está ocurriendo, por ejemplo, en este momento que nos encontramos de estar mucho más tiempo en un sitio como es el hogar, o problemas por, no sé, tienen que mirar porque lo que les decía antes, el niño manifiesta ese enojo porque está rechazando alguna conducta, entonces hay que mirar qué está pasando, qué ha cambiado
y explicarles. Si, por ejemplo, ustedes dicen, no, es que si realmente papá y mamá estamos discutiendo mucho, entonces hay que explicar al papá o evitar que esas discusiones se den delante de los niños, ¿cierto? Por ejemplo, se me ocurre como una causa. Otra causa, que estemos en este momento en una situación de encierro, como lo llaman muchas personas, entonces explicarle al niño, mira, en este momento no podemos salir al parque, no puedes salir, no puedes por esta situación y por otra, y esto nos va a ayudar. Entonces empezar a hacer entonces el ambiente de fiesta y de juego dentro del hogar para evitar que el niño tenga ese enojo, ¿cierto? Pero entonces primero, Andrea, es importante que tú como mamá, que tienen ese sexto sentido único y irrepetible, seas capaz de mirar qué es lo que está pasando alrededor y hablarle al niño. Es muy importante hablarle y explicar todo el tiempo y decirle, si por ejemplo el niño le está pegando al hermano, o ustedes decirle, esa no es la manera, ustedes brindarle siempre caricias, consentirlo y decirle que, pues, que tratándose con cariño y con suavidad es mejor, ¿cierto? No maltratarlo, porque a veces dicen, ah, bueno, entonces como usted le está pegando a su hermanito, entonces yo le pego a usted para que aprenda y para que le duela. Esa no es la manera, porque no queremos es construir personas violentas. Desafortunadamente creemos que educar es gritar y es golpear. Y entonces son niños que van a crecer y van a pensar que el mundo es así, y así lo sea, en realidad pues tenemos que construir mejores seres humanos, y esa construcción de mejores seres humanos es que hay que resolver las situaciones mediante la adecuada comunicación, ¿cierto? Una comunicación tranquila, sin ofensas, sin gritos y sin maltrato físico. Entonces, Andrea, considero que lo que tienes que hacer es sacar a flote tu sexto sentido y empezar a mirar qué está pasando alrededor del niño, qué cambio han tenido en su conformación de familia o en las actividades diarias para que el niño se esté volviendo agresivo, y mostrarle que mediante las caricias y el amor, pues es más fácil la comunicación. Laura Collante dice, ¿cómo hablar del COVID con los niños? Bueno, pues esto, Laura, va relacionado también con la edad. No es, tal vez un niño de un año no te va a entender mucho acerca del COVID, pero ya un niño más grande, aunque uno cree que no, pero ellos sí empiezan a entender, pero el niño más grande sí. Entonces, no sé cuántos años tengan tus hijos, Laura, pero tal vez la mejor manera es con dibujos. Si ustedes le muestran el dibujo de un virus y un esquema, es decir, este virus puede ingresar, entonces le hacen todo el juego y la actuación ahí de pueden ingresar este virus, es muy pequeñito, muy, muy pequeñito, es como si fuera una bolita, y ese virus puede ingresar o por la nariz o por la saliva o por las manos sucias, y es por eso que es tan importante lavarnos las manos, y al ingresar al cuerpo empieza a atacar y a dañar como si fuera un ejército. Tú le dices que son muchas bolitas, muchos animalitos que ingresan al cuerpo, empiezan a atacar y a dañar todo el cuerpo, y ese daño del cuerpo está dado principalmente a nivel de los pulmones, aunque puede dañar muchos otros órganos, pero al dañar los pulmones entonces uno no puede respirar. Entonces ustedes hacen, sí, como si fuera una obra de teatro en torno al COVID, y les van mostrando todo eso. Entonces que el niño puede empezar a respirar con dificultad, que le va a doler el pecho, y que en ocasiones puede ser tan malo el virus y tan agresivo que puede acabar con la vida de las personas. Y es por eso que tenemos que cuidarnos usando el tapabocas, no saliendo a la calle, lavándonos las manos, ¿cierto? Y es que hoy en día pues se está fortaleciendo mucho más esta estrategia del lavado de manos, pero estrategia de lavado de manos pues viene de años atrás, y para nosotros los profesionales de salud la manera más importante de evitar el contagio de enfermedades, y no solamente el COVID, es el adecuado lavado de manos. Entonces también mediante el juego hay que decirle al niño que hay que lavarnos las manos después de ir al baño, antes de ir a comer, mostrarle, si estamos enseñándole la cocina, entonces mostrarle que los alimentos se deben lavar muy bien. Entonces miren cómo aquí vamos reforzando y educándolos en cómo enseñar, cómo le muestro yo a mi hijo qué es el COVID, y también cómo puedo enseñarle a cómo evitar adquirir enfermedades. Y la base, el lavado de manos, ¿cierto? Listo, listo, muy bien. Entonces por ahora parece pues no hay más preguntas en el chat. Entonces, para resumir, todo esto en torno a la conformación de niños con hábitos de vida saludable. Entonces quiero resumir que primero es construir un buen ambiente para tener herramientas para tener una adecuada alimentación, una adecuada ingesta de agua. El ejercicio es vital,
evitar niños que sean pasivos, que se encuentren en cama todo el día o jugando videojuegos y que no tengan una relación con el entorno social. Construir niños mediante las herramientas que nosotros le demos con el ejemplo, herramientas de aceptación y de respeto de su propio cuerpo, de cuidado, el mantener siempre un diálogo y una comunicación efectiva, promover sentimientos y conductas positivas, reforzar todo el ambiente positivo que pueda tener un niño, eh, ajustar exigencias de nosotros como los padres, entender que no existe, así como no existe un libro que les diga a ustedes cómo ser padres, tampoco existe un manual con el que nazca cada ser humano y diga, esa persona se va a comportar así, sino que ustedes también tengan la capacidad de reconocer las fortalezas de sus hijos, las fortalezas, los talentos y las habilidades para tratar de exaltar y elevar todo eso y entender que ellos, como cualquiera de nosotros, cometen errores, están en procesos de formación y lo más importante es entender que esos errores y esas diferencias forman parte del ser humano y por eso tenemos que aceptarlos como son, entenderlos, respetarlos, cuidarlos, amarlos y reforzar, nuevamente les digo, todos los sentimientos positivos que tengan en torno a sí mismos para que a largo plazo sean niños que tienen una adecuada autoestima, una seguridad, que son capaces de desarrollarse en sociedad y que ese desarrollo en sociedad les permite tener una aceptación y respeto por el otro, ¿cierto? Para tratar de formar unas generaciones cada día más benevolentes con el otro, más compasivas, más respetuosas y que pues esto finalmente se manifieste con todos esos sentimientos de solidaridad que queremos mejorar cada día en nuestra sociedad. Entonces pienso que ya pues he hablado mucho el día de hoy. Si tienen alguna inquietud pueden continuar y pues en la medida que sea posible vamos a ir resolviéndolas. Que celebren en familia el Día del Niño, que reconozcan que este momento es un momento de crecimiento porque estamos dejando de lado lo más importante para un adecuado desarrollo de la sociedad y es el entorno familiar, por el agite de cada día, de que los papás trabajan, de que los niños están en el colegio, de que hay tantas actividades por hacer, estábamos dejando de lado el fortalecimiento de lo más importante que existe en la vida y es la familia. Entonces espero que ustedes en su entorno familiar sigan fortaleciéndose como personas, sigan dando lo mejor de sí y sigan construyendo personitas que cada día den lo mejor para que pues al final, así como dicen, frase de poeta, cuando se termine todo esto, las cosas en todo nuestro país mejoren y no solamente en la parte económica y en la parte de salud, sino en la parte de la construcción de mejores seres humanos. Muchas gracias, que tengan feliz día y que celebren en grande con sus hijos. Hasta luego.